Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Equipo F, edición donde ya conocemos el primer finalista de esta Copa del Mundo. Y así está Madrid en este momento, señores, festejos en las calles españolas después de que la selección roja, la dirigida por Luis de la Fuente, le ganara 2-0 a la selección de Francia, que se despide de esta edición de la Copa del Mundo y le tocará jugar un partido más, pero para definir el tercer o cuarto lugar. Así está Madrid, les digo algo, unas ganas increíbles de estar celebrando junto a todos los fanáticos españoles esta selección que vino de menos a más, que se le terminó complicando en el camino, pero que finalmente apareció cuando tuvo que aparecer. Parece que la historia se encamina a lo que sucedió por allá en Sudáfrica 2010, cuando de a poquito se fue haciendo el camino para, a la postre, quedar campeones del mundo. Y así está la definición con España ya a la espera de lo que vaya a suceder el día de mañana entre las selecciones de Inglaterra y la selección de Argentina. ¡Qué manera de empezar esta edición de Equipo F! Algunos sonríen, otros no tanto, pero lo cierto de todo es que vimos fútbol en el terreno de juego. Los saludo enseguida. Línea de 4 perfecta con Georgina Hernández, Mauricio Rivas, Melissa Gallego y Adolfo Machado. Tengo que empezar con el que tengo que empezar, gente, porque esto es así. Tiene una sonrisa de oreja a oreja, no cabe en el pellejo, como diríamos en Panamá. Mi querido Mau, está España en la final. Bueno, hoy pasó lo impensado, Male. Es un placer saludarte a ti, a las compañeras y, por supuesto, a Adolfo Machado y a la gente que está con nosotros. Felicidades a la comunidad española, porque hoy pasó lo impensado. Hoy España ha hecho lo que tendría que haber hecho Francia en el terreno de juego, y Francia se vistió de la España de lo que había sido obviamente antes de este partido. Así que enhorabuena para la gente de España. Y bueno, al final Lamine Yamal tenía razón en lo que dijo, ¿no? Todas sus palabras están ahora a su favor después de la victoria de España, que estará en una nueva final después de 2010, alargando las estadísticas a 37 partidos de manera invicta, igualando lo que generó Mancini con la selección italiana de 2018 a 2021. Male, buenas tardes. Totalmente, mi querido Mau. Ahora, Adolfo, una selección de Francia que venía siendo hasta este momento la selección que mejor jugaba en esta Copa del Mundo. En este partido te voy a decir algo, más allá de esos minutos que vimos en la primera parte, que por ahí parecía ser un partido parejo, más de eso, una selección francesa que no salió del camerino. Hola, buenas tardes, Male, compañeros todos. Sí, una selección que al final todo lo que venía haciendo de que hablábamos, que era una de las mejores selecciones que venía jugando al fútbol. Hoy una Francia irreconocible, una Francia por ahí que Mbappé, Dembélé, Olise no se encontraron, y también es gracias al planteamiento que pone Luis de la Fuente, ¿no? con su equipo, claro, su selección de España. Y por ahí, si mal no acuerdo, creo que Francia tiro a marco por ahí más de 2 no tuvo, ¿no? Por ahí también se veía la cara de frustración de los jugadores, del entrenador y hasta la afición. Creo que Francia dejó mucho a deber en este partido de semifinal. Veíamos lágrimas en parte de los aficionados franceses que se dieron cita allá en el estadio, en el terreno de juego, niños, por supuesto, llorando y sufriendo esta derrota. Meli, una selección de Francia que, a ver, cuánto sufre, ¿no? A nivel defensivo. Tanto habíamos hablado de esto, que no se había topado con una selección que realmente le exigiera. Hoy todo esto le pasa factura. Así es, Male, pero ambos, porque decíamos, ambos no se han medido todavía a una gran defensa, y los que ratifican ese buen momento son los defensores españoles, con una gran actuación no solamente de Laporte y Cubarsí, sino Marc Cucurella y Pedro Porro, espectacular. A eso sumamos el trabajo que también hizo un Baena, que bajó muchísimo a colaborar también en esa defensa, el mismo Rodri, o sea, lo que fue el mediocampo. Fueron jugadores que trabajaron en equipo, fue un colectivo, el equipo defendió colectivamente, le cerró prácticamente todos los espacios a una selección francesa que tenía mucha calidad. Cucurella se echó prácticamente al bolsillo al vigente Balón de Oro Ousmane Dembélé, y también al mismo Olise, que llevó 2 partidos sin mostrar su mejor rendimiento después de que empezó muy bien la Copa del Mundo. Y nuevamente el Balón de Oro vigente se queda sin levantar
el título de la Copa del Mundo. Qué estadística esa, la verdad que bastante casualidad que se repita nuevamente esto después de tantos años donde el Balón de Oro vigente, desde el 58, pues no logra ganar el Mundial. Curioso, y son estas cosas místicas que te da el fútbol que inexplicablemente no podemos debatir, ¿no? O hablar en situaciones como esta. Ahora, Gio, una selección, a ver, de Francia que sufrió mucho también, ya lo decía, lo decíamos con Meli, una selección que, por ejemplo, por tema de carriles, por tema de los laterales, un niño que no tuvo su mejor partido, que pasaba totalmente el fútbol por su lado, termina lesionándose, incluso te diría, pensé que iba a salir cuando se tiraba y se golpeaba. La lesión de Saliba también complicado, Didier Deschamps. Sí, Male, la mejor versión en definitiva de lo que va del Mundial de España y la peor versión de Francia. No nos esperábamos realmente que los franceses no se presentaran al juego. Es cierto lo que dice Meli, pasa que los frustraron muchísimo, les impidieron los circuitos, les cerraron los espacios con mucha atención al recorrido de la pelota, los españoles para recuperarla pronto y hacer de las suyas a lo que están acostumbrados, que es moverla, manejarla y luego jugarse los espacios y dar la estocada. Así llegan los goles de los españoles. Bueno, el gol, porque el primero de penal, ¿no? Que me parece una desatención tremenda de una defensa de Francia bastante endeble, frágil, desdibujada. El conjunto francés en general me pareció muy desordenado hoy. Sí, totalmente, totalmente. Y para hablar de esto también, Mau, tenemos que hablar de ese medio campo. Hoy Rodri terminó quizás manejando los hilos, armando el partido, pausándolo cuando lo tenía que pausar. Vuelve a salir Dani Olmo, que más allá de todo termina también haciendo un partidazo muy cooperativo, muy participativo en este tipo de jugadas o en este estilo de juego de la selección española. Por ahí es donde engrana justamente más del volumen que tiene Luis de la Fuente en su plantilla. Totalmente. Apareció de nuevo Fabián Ruiz, porque esa era la pregunta, si iba a volver Pedri o si Fabián Ruiz iba a repetir en la titular, y volvió a repetir Fabián Ruiz en la titular, y yo creo que también eso fue importante. Desde los partidos atrás yo te venía diciendo que Rodri ha sido un trabajo importante de equilibrio. Sí. Lo que pasa es que de repente no se miraba demasiado vistoso dentro del rectángulo de las acciones. Hoy ha logrado que la selección española desactivara totalmente el trabajo de Olise. La pelota, al no pasar por Olise, obviamente no había creación por parte de la selección francesa. Le salió el plan de juego a la perfección a Luis de la Fuente, porque a los 10 minutos totalmente lo había desarticulado, había encontrado ya un tiro libre que en el rebote le queda a Lamine Yamal, que de pierna izquierda mete un centro al segundo palo de gran manera, con su pierna quizás no más hábil en el perfil cambiado. Y desde ahí prácticamente hay unos segundos o unos minutos importantes de Francia que quiere despertar, pero en ese momento llega el penal y la desafortunada prácticamente e imprudente pierna alta de Lucas Digne, que termina siendo pues el ojo del huracán, el centro del huracán en ese momento, y ahí se vuelve a desarticular el trabajo de Francia. Lo intentó Mbappé alar a sus compañeros, pero no pudo. Estaban totalmente desactivados, no encontraban por dónde y tampoco se les miraba rebeldía dentro del terreno de juego. No, totalmente frustrado, pero la frustración no estaba solo en los jugadores que estaban dentro del terreno, Meli, sino también incluso se veía muchísima frustración y enojo, incluso por momentos, de parte del cuerpo técnico de esta selección de Francia. Parecía no encontrar cómo conectar los circuitos, parecía no tener la mejor lectura del partido de Didier Deschamps, y yo creo que acá esto es lo interesante porque, a ver, veníamos viendo una selección de Francia que jugaba lo que quería, que lo hacía casi que de manera automática, más allá de quizás no tener equipos que los exigieran a nivel defensivo, mostraba muy buen fútbol y hoy ni siquiera eso terminó apareciendo. Mérito, por supuesto, también a lo de España, pero es interesante cuando te estás jugando tu pase a la final. Para mí es total mérito de España, Male, porque realmente es lo que te digo, o sea, los espacios no los encontraba la selección de Francia. Nunca. Cuando trataban de meter pases filtrados, llegaba muy bien el equipo a cerrar. Y aparte tuvo, digamos, mala suerte también en el arranque del partido, porque viene la amarilla a Rabiot, que es un hombre que te corta muchísimo, que estaba recuperando muy bien en el arranque de partido, y esa amarilla obviamente lo condiciona, ¿no? Y luego tiene que salir de cambio en el segundo tiempo. Viene el gran error de Lucas Digne, cometer ese penal, no calcular bien y pegarle tremenda patada a Lamine Yamal para cometer el penal.
Y número 3, se te lesiona Saliba. Entonces, como que aparte de todo, el arranque de partido para Francia fue desafortunado y no pudo reponerse al momento que traía la selección española. Lamine Yamal se comió con patatas, como dicen, a Lucas Digne prácticamente, porque Digne tuvo un muy mal partido el día de hoy. Y ya lo habíamos adelantado ayer sobre que una de las debilidades de Francia eran sus laterales. Y creo que Digne hoy ratificó eso, que realmente no está al nivel de lo que está el resto del equipo francés. Y la verdad es que el resto es mucho mérito de lo que hizo esa gran defensa de España, que ahora sí se midió a un rival que le pudo haber exigido, pero lo contuvo absolutamente. Unai Simón muy bien, salvó esa mala salida donde casi termina regalándole un gol a Francia, pero con todo y eso corrigió. Y Dubé quizás se la pudo haber picado un poco más en globito para conseguir algo más, pero pudo corregir afortunadamente para Unai Simón. Y estaba lleno de confianza, porque a ver, no fue la primera vez que lo hizo. En esa ocasión ya había salido anteriormente, ya le había quitado una pelota a Kylian Mbappé, bastante alejado de la zona de ataque o de la portería. Estaba enrachadísimo Unai Simón, con una confianza al 100%. Ahora, Adolfo, hablando de esta selección... Hablando de esta selección de España que le pinta la cara a la selección de Francia, se pone con una etiqueta gigantísima de gran favorito en esa final. Claro, creo que el favorito en esta semifinal era Francia, ¿no? Pero creo que España hace un gran partido, como atacaba también, el repliegue era rápido, recuperaron la posición y yo pensaba que España por ahí iba a quedarse un poquito más retrasado para esperar que hacía Francia, pero no, el papel fue inverso, ¿no? Por ahí España jugó su partido, jugó su semifinal, estaban conectados, con confianza, y yo creo que eso es lo que inspira a cada uno de los jugadores y que le da la victoria hoy, ¿no? Yo creo que para la final es una de las candidatas. Si está en la final es porque también es candidata, ¿por qué no?, al título, esperando el otro rival. A ver si se cumple lo que sucedió hace 16 años. ¿Sabes, Chicos, Mali, vamos a ver, ¿sí? Solo para cerrar, que no es decepcionante que Francia quede eliminado, porque aunque era favorito, España era un rival que sabíamos que podía ganarle. La decepción es el juego que terminan mostrando en este partido, o sea, que al final no logran encontrar esa reacción y mostrar ni siquiera un 20-30% de lo que nos había venido mostrando previamente. Creo que por ahí pasan las sensaciones de Francia, que no mostró su mejor fútbol. Exacto. Totalmente. Yo creo que justo es qué problemita o qué mal momento quizás se tiene que estar viviendo en el camerino de la selección francesa, justamente por esto que mencionas, Meli. Vamos a ver ahora sí los números que... En la despedida de Champs, nada más y nada menos, ¿no? Vamos a ver los números que nos dejó este partido, las estadísticas. En el encuentro, la victoria fue para la selección española, 2-0. Vuelve y sigue invicto la selección de España. 10 remates por lado, fueron 3 para la selección francesa versus 2 de la selección de España al arco, con una posesión bastante pareja. El 49% para Francia y el 51% para la selección de España. 7 tiros de esquinas versus 1 y 2 amarillas para Francia versus una amarilla solamente para la selección de España. Tengo que hablar de Lamine Yamal, ya lo han mencionado. Mi querido Mau, ya lo mencionaste, ya hablaste de él. Un Lamine Yamal que si bien no encontró la puerta del gol, terminó anotando, pero estaba en posición ilícita. Muy buena jugada, incluso cómo llega hasta el área rival. Pero un Lamine Yamal que vuelve a ser desequilibrante, que vuelve a ser cooperativo, que vuelve a regatear o a mostrarnos lujos o destellos de eso que normalmente tenemos acostumbrado a ver en Lamine Yamal. Sí, obviamente le faltó cerrar o ponerle el broche de oro, la cereza al pastel con un gol. Yo creo que es un muy buen partido, estuvo desequilibrante, ayudó, cooperó, colaboró con sus compañeros hoy estuvieron también mayor iluminados, más cooperativos. Yo creo que era claro que salieron con esa sangre en el ojo que le faltó también a la selección de España. Queda claro que si bien es cierto, España no llegaba quizás como la favorita para ganarle a la candidataza, para estar en la final, incluso ganar la Copa del Mundo a la selección de Francia, que sí es un fracaso bastante grande no llegar a la final para esta selección que tiene grandes futbolistas. España ahora tiene ya una nueva chapa después de este resultado, porque le ha ganado a la candidataza, no venía como favorita, tenía demasiadas
imprecisiones y aparte de eso, si bien es cierto, tenía la posesión de la pelota, pero no era esa posesión que nos encantaba. Hoy la posesión fue un poco más agresiva. Yo creo que así es como España tenía que haber jugado desde el arranque también de la Copa del Mundo. Lo de Lamine Yamal, yo creo que va agarrando su ritmo, va agarrando confianza y bueno, si él se vaticinó que Francia es la que tenía que tenerle temor a España, pues no esperábamos menos de él en la cancha, ¿no?